Bien. Ya, entonces vamos con esta porción que es cortita, pero muy, muy relevante, muy importante. De aquí vamos a extraer, ¿cierto? Lo que es la bendición y por otro lado la maldición. Siempre vamos a tener el bien, el mal, la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Siempre van a estar frente de nosotros, ¿ya? Entonces, esto está en Levítico 26:3 hasta el 27:34. Esta porción es la 33, es la porción última de lo que es el libro de Levítico, es la última porción de Vayikra o Levítico. Y se llama Bejucotai, que significa en mis estatutos, ¿ya? Esta porción. Entonces comienza con esta palabra, ¿cierto? Que vamos a desglosar un poquitito también. Hemos aprendido, ¿cierto? En estudios anteriores, ¿cierto? Que hay una palabra que se llama huk, ¿ya? Eh, de ahí viene la palabra hukim, ¿ya? Que significa estatutos. Y esta palabra, ¿cierto? Es la que se menciona. Hukotai viene, ¿cierto? De huk. Y este es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación muy lógica, ¿ya? O entendible a primera vista, ¿ya? Son mandamientos que de repente uno dice, ¿cómo los aplico esto? No, no los entiendo. Y es porque precisamente no están hechos en la lógica, en la razón humana, sino que vienen de un nivel superior, vienen de Dios mismo, y que siempre van a traer una revelación, van a tener una profundidad que nos lleva a nosotros para poder entenderlas subir a un nivel mayor de entendimiento. Hay muchas cosas que quizás hoy día no entendemos, pero en su momento lo vamos a entender. Recuerde que la Torá es un documento legal, es un documento que no solamente es aplicable en lo natural, ¿cierto? Durante el pueblo de Israel en la tierra prometida, sino que la Torá es Yeshua mismo, ¿cierto? Es el Logos que se hace carne y él también la aplica. Él mismo la cumple, ¿cierto? Y recuerde que está en un proceso de cumplir esa Torá y terminar de cumplirla, porque recuerde que todavía esperamos la venida, la segunda venida de Yeshua, donde Él va a terminar, ¿cierto?, de cumplir. Y esta misma Torá se va a estar aplicando durante el milenio, inclusive por la eternidad. Entonces hay cosas que todavía no logramos entender, porque todavía no estamos posicionados, ¿cierto?, en esa dimensión, en ese lugar o en ese tiempo en el cual vamos a comprender todas las cosas. Entonces, eso es muy importante a medida que vamos estudiando y nuestra mente también va siendo renovada. Es muy importante que nuestra mente, como decía el apóstol Pablo, sea renovada, nuestro entendimiento, para comprender, ¿cierto? Y comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces eso es muy importante para comprender estos tipos de mandamientos. Hay cosas que a lo mejor vamos a leer y no vamos a entender, no vamos a saber cómo aplicar, pero tenemos que saber que si está allí es por algo y que algo más profundo nos va a revelar. Ahora, siempre entendemos de que estos mandamientos van siempre relacionados con una instrucción y una enseñanza. Recuerde que Torah significa enseñanza, instrucción. Fue traducido, ¿cierto? Quizás no tan, o sea, mucho más ampliamente como ley en el Nuevo Pacto, en el griego. Pero vemos en el hebreo una dimensión muy amplia de lo que es la Torah. Ahora, la Torah es esa instrucción, es esa enseñanza que el padre le da a un hijo. Y por lo tanto, muchas veces nosotros mismos hemos experimentado que nosotros le decimos algo a nuestros hijos que ellos no entienden. Y a veces es difícil poder explicárselos. Pero nosotros le decimos, pero hijo, no haga eso. ¿Y por qué? Y a veces es difícil explicar. O haga esto y también preguntan por qué. Pero cuando ellos ya crecen y llegan a cierto nivel, ahí recién hay cosas que ellos pueden comprender. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Entonces, a medida que nosotros crecemos en la instrucción, en la Torá, crecemos espiritualmente, vamos a poder entender ya de una forma más profunda. Amén. Entonces, siempre pensemos que la Torá es una instrucción del Padre hacia nosotros. Amén. Ese es el anhelo del corazón de Dios para con nosotros, que aprendamos su Torá y que si a lo mejor todavía no la entendemos,
pero seamos obedientes a ella. Y tengamos ese corazón dispuesto. Ahora, entonces, por lo tanto, estos huk, ¿ya? ¿Cierto? Estos hukim nos van a llevar a un nivel mayor, a un nivel sobrenatural que solamente a través del Espíritu vamos a poder ir entendiendo, a través de la madurez, el crecimiento en nuestra vida, vamos a poder alcanzar esa revelación, esas cosas que son más profundas, ¿ya? En la Escritura, en la Torá. Y, como les decía, siempre la Torá jamás la podemos desligar de Yeshua, nuestro Mesías. Él está en toda la Torá. Él mismo dijo, la Torá y los profetas hablan de mí. Entonces, por eso cada vez que hoy día nosotros estudiamos la Torá, jamás, jamás vamos a encontrar un pasaje, un texto, un verso, un mandamiento que no esté Yeshua. Amén. Así que eso es lo más precioso hoy, que nosotros tenemos a Yeshua en nuestro corazón y estamos aprendiendo su Torá, y jamás estas dos se separan, jamás se separan, siempre están unidas, unidas, porque Yeshua es la Torá viviente, es la Torá hecha vida, hecha carne. Amén, es nuestro Mesías. Amén. Acá quiero mostrarles, por ejemplo, este es el texto en hebreo, ¿ya? El texto en hebreo de Levítico 26, ¿ya? Del 3 al 13, ¿ya? Y aquí es donde están escritas, ¿cierto? Todas las bendiciones, fíjese, todas las bendiciones que vamos a encontrar en este pasaje. Y el verso 3 de esta porción empieza con Aleph, ¿ya? Y el verso 13 termina con Tav, ¿cierto? Aleph, Tav. Y sabemos que Aleph, Tav es como decir alfa y omega, es como decir A y Z, principio y fin, el primero y el último. Recuerde quién dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, Yeshua. Amén. Él es el Aleph y la Tav. Entonces, qué hermoso es ver en esta porción también como en todas las bendiciones que están escritas acá, desde su inicio hasta el final, está Yeshua. Amén. Porque dice que en él son benditas todas las familias de la tierra. Así que hermoso también ver eso en la Torá. Ahora, esta porción empieza con sí, ¿cierto? Ya, si guardareis mis estatutos. Amén. Ese sí, ¿cierto? Es un condicional, ¿ya? Es un condicional. O sea, todo esto es una condición que se nos presenta a nosotros, ¿cierto? Que el Padre nos ha dado la oportunidad de obedecer y seguir. También tenemos la opción de rechazar, ¿cierto? Y dar la vuelta, ¿ya? Pero cuando el Espíritu Santo, el Ruach de santidad, de verdad, está en nosotros, no podemos, hermano, volver atrás, no podemos ya volver. O sea, sabemos que este es el camino de vida, ¿ya? Yeshua es la vida y la Torá es su camino, ¿cierto? En el cual nosotros podemos aprender. Entonces, este sí condicional siempre nos va a presentar ese libre albedrío, esa posición en la cual nosotros podemos elegir, ¿ya? Entre obedecer y desobedecer, entre guardar y despreciar, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Entonces, recordamos siempre las palabras de Yeshua que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Fíjese, también hay una condición. Y fíjese que la porción empezaba, si guardáis mis estatutos, ¿ya? O si guardáis mis mandamientos. Pero fíjese acá, que ahora la condición para guardar esos mandamientos es el amor. Por eso Yeshua nos vino a enseñar el amor. Porque la ley se resume en el amor. Amén. Entonces, qué interesante es que ahora Yeshua nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, los mandamientos deben guardarse por amor. Si amamos a Yeshua, no podemos negarlo. Tenemos que guardar sus mandamientos. Amén. Entonces, seamos obedientes a lo que Él nos enseña. Mire también lo que dice 1 Samuel 15:22. Y respondió Samuel,
¿Se complace Adonai en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, acá una vez más vemos, hermano, esto no se trata de sacrificios, se trata de obediencia, amén, y el Espíritu de Santidad siempre nos va a llevar a esa obediencia. Ahora, también, yo creo que siempre nosotros antes poníamos muchos versículos buscábamos siempre en el Antiguo Testamento, buscamos puros versículos de bendición y promesas, ¿cierto? Esas sí las tomábamos con todo nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, colocábamos Josué 1:9, que dice, no te lo ordeno yo, esfuérzate y sé valiente, no te acobardes ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿cierto? Y esa promesa la tomábamos, decíamos amén, pero no leíamos completo el pasaje, ¿cierto? Entonces yo les quiero llevar a leer los versículos anteriores, que dicen, solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el rollo de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Amén. Entonces aquí está la clave, ¿cierto? De lo que muchos buscan, prosperidad. Nosotros, la verdad, hermanos, es que hoy día buscamos obedecer al Señor. ¿Sabe por qué? Porque le quiero decir algo. La gente busca prosperidad, la gente busca bendición, y muchas veces se acerca a Dios buscando eso. Y es cierto que es una promesa, y por supuesto que se va a cumplir, pero la bendición de Dios tiene una condición, tiene una condicionante. Entonces nosotros no busquemos la prosperidad, busquemos la obediencia. Busquemos la obediencia, y la obediencia es por amor. Amén. Entonces, Dios nos ha mostrado su amor. Aprendíamos que amor es ahavá, y ahavá tiene la palabra hab, que significa dar. Entonces vemos que Dios nos amó y dio a su Hijo. Él nos mostró su amor, y cuando ese amor ha llegado a nuestro corazón, nosotros decimos, le amamos. Quedamos de verdad que impresionados, quedamos cautivados por su amor, pero ese amor hoy día se tiene que demostrar en nosotros de una forma práctica, que es siendo obedientes a Él. Y esa obediencia, hermanos, va a traer bendición. Ahora, quizás estamos en tiempos muy difíciles donde podemos ver a impíos, a personas que no creen en Dios, o incluso creen en Dios pero desechan sus mandamientos, que les va bien, que tienen éxito, que tienen prosperidad. Y podemos ver también que nosotros, quizás que estamos aprendiendo obediencias, quizás estamos pasando por situaciones difíciles, por pruebas. Entonces, yo le quiero decir algo. La palabra dice que el que se humilla será enaltecido, más el que se enaltece será humillado. Entonces, muchos que hoy día no guardan su Torá, quizás hoy día se exaltan. Y muchos que hoy día son obedientes y guardan su Torá, quizás hoy día están humillados. Pero el resultado final no es ese. Dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, hermano, todavía esto no termina. Tenemos que mirar hacia adelante, que lo que estamos viviendo en forma transitoria no es el final. El final de la obediencia es la bendición. Y vamos a ser bendecidos, prosperados, pero no aquí, en esta tierra, no aquí en este tiempo, sino que cuando el Mesías, Yeshua, regrese, nuestro Señor regrese, vamos a tener esa bendición y esa prosperidad que Él nos ha prometido en su palabra. Amén. Ahora, vamos a leer lo que dice entonces la porción. Dice Levítico 26, del 3 al 6. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto.
La trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis con seguridad en vuestra tierra, y estableceré paz en vuestra tierra, y estaréis acostados sin que nadie os espante, y haré desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces. Amén. Y sigue diciendo, perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Entonces 5 de vosotros pondrán en fuga a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Volveré mi rostro hacia vosotros, y os haré fecundos, y os haré multiplicar, y confirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis de lo muy añejo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos, yo rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar erguidos. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? De promesa para nosotros, de toda bendición. Entonces, qué dice aquí el Levítico 26:4? Comienza diciendo, entonces, ¿cierto? Si guardamos sus mandamientos, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Entonces, ¿qué va a haber sobre nosotros? Lluvia de bendición. El primer resultado de la obediencia es que habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. Ya, la lluvia en la tierra de Israel es muy importante, ¿cierto? Porque de la lluvia depende el crecimiento de los campos, de la siembra, y poder tener buena cosecha, alimento y vida, ¿cierto? Entonces la lluvia es fundamental para la vida. Si no hay lluvia, no hay alimento, y eso trae hambre, enfermedad y muerte. Y está prometida esta lluvia temprana y esta lluvia tardía, ¿cierto? Como lo hemos estado aprendiendo. Dice entonces Deuteronomio 11:14, daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Entonces esa bendición está para nosotros que estamos en obediencia. Dice, las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera. En los meses de Tishri, ya, que es en el calendario judío, ellos tienen Tishri y Heshvan, que corresponden a los meses 9 y 10. Ya, en esos meses, aproximadamente en el mes de septiembre, octubre para nosotros, ¿cierto? Viene la lluvia temprana. Y alrededor del mes de Nisan, que es el primer mes, que corresponde a marzo-abril para nosotros, viene la lluvia tardía. La lluvia temprana es la más fuerte y prepara la tierra para la siembra, ¿cierto? Porque recuerden que en el séptimo mes, ¿cierto? Se realiza la cosecha final y se vuelve a reiniciar el ciclo, ¿ya? Los meses restantes. Entonces ahí vienen las lluvias tempranas, las fuertes, para preparar la tierra para sembrar, ¿cierto? Un nuevo ciclo. Y la lluvia tardía ya es menos fuerte, pero más importante, porque ayuda a la cosecha a madurar correctamente. Esa lluvia, ¿cierto? Sea en la primavera, ¿cierto? A partir del mes de Aviv o Nisan, ya que es donde nosotros celebramos el año nuevo. Entonces, esta lluvia, ¿cierto? Ayuda a la cosecha a madurar correctamente. Entonces, estas son las dos lluvias que están en el diseño de la cosecha. Recuerden que este diseño de la cosecha nos habla también de un diseño espiritual. Amén. De un diseño espiritual, en el cual tenemos una lluvia temprana y también una lluvia tardía. Ahora, ¿qué dice Joel 2:23? Dice, alegraos, oh hijos de Sión, y regocijaos en Yahvé vuestro Elohim, que os da la lluvia temprana en su tiempo y la lluvia tardía como antaño, y derrama para vosotros el aguacero. Entonces aquí está la promesa en Joel, ¿cierto? De esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. También dice en Jacobo o Santiago, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, perseverando en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Entonces también nuestro
en nuestro tiempo profético que estamos viviendo, también hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. ¿Para qué? Para que este fruto, que somos nosotros somos la cosecha final de almas, ¿cierto? Del trigo, ¿ya? Podamos madurar y crecer y estemos listos para la siega. Ahora, Levítico, continuando, ¿cierto? Con el verso de esta porción, en Levítico 26:6 dice: y establecerá, otra bendición, estableceré paz en vuestra tierra, y estaréis acostados sin que nadie os espante, y haré desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces. Entonces hay una promesa, ¿cierto? En Yeshua, ¿cierto? Que habrá paz en nuestra tierra, que habrá seguridad, ¿cierto? Estamos en tiempos difíciles, donde no vemos paz, no vemos seguridad, pero ojo, va a venir una falsa paz y una falsa seguridad antes que venga el Mesías, porque el Mesías verdadero, Yeshua, es el que va a regresar. Él es el que traerá verdaderamente la paz y la seguridad para su pueblo. Entonces, la seguridad y la paz son resultados de la obediencia a sus mandamientos. Amén. Esa es la verdadera paz y seguridad. ¿Ya? Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni paz. Ahora, ¿qué nos dice también el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses? Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Aquí el apóstol Pablo está hablando entonces de los impíos, de aquellos que no son pueblo, aquellos que digan, ¿cierto?, paz y seguridad, porque su falso Mesías, el anticristo, ¿cierto?, traerá esa paz y seguridad, entre comillas, ¿cierto?, para todos los que están en el mundo, los que están en ese gobierno, en ese sistema. Más nosotros no pertenecemos a este reino, no pertenecemos a este gobierno. Estamos separados, apartados. Por eso vivimos en santidad, bajo otras leyes, bajo otros mandamientos. Entonces dice, cuando digan, no dice cuando digamos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá en forma repentina la destrucción sobre ellos. Amén. Porque esa destrucción la traerá Yeshua con su venida. Y Él es el único que implantará la paz y la seguridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estará en base a mandamientos justos que son de lo alto. Entonces, no son los acuerdos políticos de paz y seguridad que traen la paz y la seguridad al mundo, sino la obediencia a los mandamientos que están escritos en la Torá de Moisés. Primeramente del pueblo judío, pero también para el pueblo gentil. Eso lo dice la Escritura. Primero para el judío y después para el gentil. Por supuesto, porque fueron los judíos, ¿cierto?, los primeros convertidos y los que se encargaron, ¿cierto?, comisionados por Yeshua, sus apóstoles judíos, para llevar el evangelio, ¿cierto?, a las demás naciones, y en especial, ¿cierto?, al apóstol Pablo, el último de los apóstoles, ¿cierto?, para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, vemos también que continúa diciendo el pasaje. Dice en Levítico 26:9, volveré mi rostro hacia vosotros, y os haré fecundos, y os haré multiplicar, y confirmaré mi pacto con vosotros. Mire qué hermoso cómo ya está, ¿cierto?, en la profecía el nuevo pacto. Como una bendición, ya dice que su bendición será que volverá su rostro hacia nosotros, que nos hará fructíferos, fecundos, nos multiplicará, y confirmaré mi pacto con vosotros. Entonces aquí está hablando del nuevo pacto, de ese pacto que solamente Dios puede hacer con su pueblo. Ese pacto que en Yeshua fue renovado, fue hecho nuevo. Amén. Recuerden que el nuevo pacto, como nosotros lo conocemos, es el pacto también renovado. También se puede hablar de pacto nuevo o pacto renovado, porque en hebreo la palabra para nuevo es la misma que renovado. ¿Ya? Ahora, también Yeshua en el milenio traerá un pacto de paz de 1000 años sobre toda la tierra y entre todas las naciones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jeremías 31, 33 y 34? Recuerden, las profecías ya lo decían, pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más
cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Ya en Jeremías se estaba profetizando, anunciando este nuevo pacto, ¿ya? Este pacto que se hizo en el Sinaí, pero que fue quebrantado por su pueblo. Y ese quebrantamiento que ellos hicieron les costó la división del reino. Se separó la casa de Judá, la casa de Israel, vino el cautiverio de Babilonia, el cautiverio de los asirios, fueron dispersos, ¿cierto? Lo único que pudieron regresar a la tierra fue Judá, de ahí vienen los judíos, ¿cierto? Que pudieron regresar a la tierra, pero de las demás tribus no se supo de ellos. Y ese es el mensaje, que él iba a restaurar este pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y nosotros, hermanos, como ex gentiles, somos injertados, ¿cierto?, en su pueblo. Y qué importante es esto, que dice que dará su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Para eso es el espíritu de santidad, como fuego, ¿cierto?, para escribir sus mandamientos en nuestra vida. Continuando también lo que dice las promesas, ¿cierto?, la bendición. Levítico dice 26:11, pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Entonces acá está también hablando proféticamente, porque sabíamos que ya se había, en este momento que estaban dando las instrucciones, ¿cierto? Él estaba anunciando el tabernáculo que se iba a construir en el desierto. Pero también está hablando del tabernáculo que iba a estar en medio nuestro, y también está hablando de ese tabernáculo que estará finalmente también en medio de su pueblo. Entonces, vamos a ver siempre en la Torá varios cumplimientos, ya varias dimensiones, por lo menos 3 dimensiones siempre. Entonces, el tabernáculo o morada, ¿cierto?, se refiere al templo, a su habitación. También es alusión al cuerpo del Mesías, Yeshua, que es la morada de Adonai, es el Señor, Yeshua. Entonces, dice Juan 1:14, y el logos, ¿cierto?, que es la palabra, por así decirlo, una palabra personificada, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hubo un cumplimiento también, ¿cierto?, con ese tabernáculo que estuvo en medio nuestro, ¿cierto? El Logos, la palabra de Dios, Yeshua, ahí en medio de nosotros, la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, su tabernáculo en medio nuestro. Por eso me gusta mucho la traducción de la Biblia textual, porque dice se tabernaculizó y nos hace contexto, ¿cierto?, con el tabernáculo. Yeshua también dijo, yo soy el templo, y este templo será destruido y en 3 días lo levantaré. Entonces, esas expresiones nos mostraron que el templo de Dios mismo, Yeshua, estuvo en medio nuestro. Pero lo que Él quiere es estar para siempre con nosotros. Fíjese, por eso la palabra dice que seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Porque Yeshua en este momento no está. Él dijo, me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces estamos esperando su venida para que Él pueda estar ya en medio nuestro. Y también hay un tercer, digamos, nivel o un tercer cumplimiento también con la Nueva Jerusalén, que va a descender sobre la tierra después del reinado del Mesías, ¿cierto? Durante esos 1000 años. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 3, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, después esto del milenio, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Ya? Ahí vemos ya
el nivel máximo donde la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ese tabernáculo del cielo, de la presencia misma del Dios Padre, estará con nosotros. Entonces, qué hermoso esta palabra, todas estas profecías. También dice que Él andará en medio nuestro. Levítico 26:12, y andaré en medio de vosotros y seré a vosotros por Elohim, por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Cierto que la mayor bendición que podemos tener es su presencia misma en medio de nosotros. Entonces aquí vemos cómo la presencia de Dios se manifiesta siempre como un resultado a la obediencia a los mandamientos. Ya recuerde, eso es muy importante. La santidad tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos, porque somos apartados para obedecerle como un pueblo especial, como un pueblo santo, un pueblo sacerdotal. Y esa presencia está prometida para aquellos que están en santidad. Amén. Como la presencia de Yeshua, Hamashiach, el Mesías, es la expresión del Padre entre los hombres, cuando Él caminó entre los hombres, Adonai caminaba entre los hombres. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es esto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Mateo 1, 22, 23? Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice, he aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yeshua es Dios con nosotros, estuvo en medio nuestro, está hoy a través de su Espíritu, pero regresará para reinar por siempre sobre su pueblo. También, miren lo importante que Yeshua mismo declara en Juan 14, 9 al 11. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las mismas obras. Entonces Yeshua mismo lo estaba declarando. Yo y el Padre, uno somos. Por eso entendemos por las Escrituras que Yeshua es el Señor. Yeshua es Dios. Yeshua y Adonai, ¿cierto? O Yahweh, Yahvé, es uno. Amén. No hay diferencia en ellos. Él no habló por su propia cuenta ni algo distinto, como muchas veces lo creíamos, que Dios había dicho algo y ahora Jesús decía otra cosa. No, hay una unidad, una ejad en ellos, y por lo tanto no hay diferencia. Continuando ahora también con bendiciones, ¿cierto? Finalizando este pasaje, estos 13 versículos que nos hablan de la bendición, dice, yo, Adonai vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos, ¿cierto? Los esclavos caminaban siempre agachados, los esclavos caminaban mirando hacia abajo, no podían mirar de frente a los demás, siempre tenían que mirar hacia el piso, pero el Señor vino a liberarnos, vino a sacarnos del mundo, nos vino a sacar de Egipto, ya para que no estemos mirando hacia el suelo, sino que estemos mirando hacia el cielo, porque de allí vendrá nuestro libertador. Amén. Entonces, qué hermosas promesas tenemos. ¿Ya? ¿Cierto? Esto es si guardamos sus mandamientos, pero hay también una contraparte en esto que dice, pero si no queréis, ¿cierto? Escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos y los rechazáis y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos de forma que se rompiera mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Entonces vemos acá
ahora que si no obedecemos, y aquí también es una profecía, hermanos, profecía que se ha estado cumpliendo por miles de años, que ha afectado al pueblo de Israel. Eh, pero todo esto tiene un final siempre de bendición. Pero veamos entonces en estos pasajes, en estos dos versículos, 14 y 15, que se muestran por lo menos 7 pasos de apostasía. ¿Qué dice? Pero si no me escucháis, si no me escucháis. Mire, escuchar a Yeshua. Yeshua vino a hablar todo lo que el Padre había dicho. Yeshua vino a enseñar y a mostrarnos con su vida que sí es posible guardar sus mandamientos, que sí podemos imitarlo a Él. Entonces dice, si no me escucháis, tiene que ver con no estudiar su palabra, no estudiar su Torá, no escuchar lo que Él nos está diciendo. En segundo lugar, si no hacéis todos estos mandamientos, habla también de no obedecerlos. En tercer lugar, si despreciamos sus estatutos, o sea, y despreciamos a aquellos que los obedecen, porque eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día muchos que predican, ¿cierto? Y enseñan de la gracia de Dios, están negando, están rechazando, ¿cierto? Están poniendo a un lado, ¿cierto? Menospreciando a aquellos que están guardando los mandamientos. ¿Ya? Fíjese un poco esa situación triste de que quizás muchas personas hoy día, al saber que uno está guardando los mandamientos, ellos pensarán que nosotros nos estamos alejando de Yeshua, pero todo lo contrario, nos acercamos más a Él, le conocemos más, aprendemos más santidad, más justicia, más rectitud, y finalmente entendemos para qué nos llamó el Señor, para qué vino realmente Yeshua. En cuarto lugar, otro paso, dice, si vuestra alma aborrece mis ordenanzas, ¿ya? Y esto también tiene que ver con aborrecer a aquellos que enseñan la escritura, que enseñan la Torá, aquellos que estudian también la Torá. Qué importante, ¿cierto? Lo que hacemos cada semana. Quinto lugar, otro paso de esa apostasía es, dice, a fin de no cumplir. Entonces esto también tiene que hablar de intentar hacer que otros no cumplan la Torá. Mire, hermanos, yo he escuchado predicaciones, enseñanza, estudios, ¿cierto? En contra de la Torá, en contra de la ley de Dios, ¿cierto? En ignorancia, por supuesto, en engaño, quizás o en malas interpretaciones. Pero mire cómo hay personas que hoy día hablan en contra de la Torá. Cuando nosotros cada vez que la leemos, la estudiamos, decimos, wow, lo que nos estábamos realmente perdiendo. En sexto lugar, otro paso más, dice, todos mis mandamientos, dice el versículo. Esto también tiene que ver con negar que los mandamientos fueron dados por Dios. Y hermanos, esto se está cumpliendo. Hay muchos hermanos cristianos que dicen que hasta los 10 mandamientos ya no corren, no se aplican. Ningún mandamiento, que solamente estamos en Cristo, que solamente el Espíritu Santo nos guía y que no hay ningún mandamiento que cumplir porque el Señor ya los cumplió todos. Entonces están negando incluso los mandamientos y que Yeshua vino a dar 2 mandamientos nomás, amar a Dios y amar al prójimo. Y se acabó. Y eso es muy lamentable, hermanos, porque están quedándose con un amor romántico, un amor emocional, un amor abstracto, no sé, un amor superficial, pero no un amor concreto como lo que hemos estado aprendiendo, que el amor se demuestra con nuestras acciones. Y todo el cumplimiento de los mandamientos es por amor. Y en séptimo lugar, dice también, quebrantáis mi pacto. Esto también ya habla finalmente de llegar a negar a Dios. Y fíjese qué fuerte, porque el pasaje que nos dice Yeshua mismo dice, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Mas yo le responderé, dice Yeshua, apartados de mí, transgresores de la Torá. Entonces, qué impresionante, qué fuerte es esto de entender de que muchos en vez de acercarse hoy, se están alejando cada vez más
Están construyendo muros de separación, muros de defensa, para declarar, ¿cierto?, que todos aquellos que están guardando los mandamientos de Dios no son cristianos, no son hijos de Dios, no son creyentes, están en contra de Yeshua, cuando es todo lo contrario. Al conocer sus mandamientos, lo amamos cada día más y por su amor guardamos, ¿cierto?, su palabra. Dice también, continúa el pasaje, pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, y los rechazáis, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, de forma que se rompiera mi pacto, dice, yo también haré esto con vosotros. O sea, acá vienen una enumeración de maldiciones, de consecuencias que van a venir sobre el pueblo. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel decidió, dijo, sí, lo haremos, sí, guardaremos tu palabra, firmó un pacto. Ese es el llamado antiguo pacto. Ellos firmaron un compromiso que después no cumplieron. Y por lo tanto ese compromiso tenía una cantidad inmensa de bendiciones, pero también traía maldiciones y consecuencias por quebrantarlas. Y el pueblo lo quebrantó una y otra vez, y cada vez peor, y cada vez peor, y cayeron en la consecuencia de lo que la ley decía, la maldición estaba sobre ellos. Entonces veamos esto de las maldiciones. Dice Deuteronomio 31, y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las aceptes en tu corazón en medio de todas las naciones a donde el Señor te haya esparcido. Amén. Entonces, hay un periodo de bendición. El pueblo de Israel vivió un tiempo de bendición cuando entró a la tierra, aproximadamente unos 400 años. Pero después de eso vinieron otros 400 años más, donde se apartaron completamente, donde dejaron de guardar sus mandamientos, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, donde Israel incluso no guardó el año Shemitah, no guardó los jubileos, y esto que no dejaron descansar a la tierra, el Señor trajo sobre ellos la cautividad de Babilonia, y por lo tanto fueron sacados de la tierra toda la cantidad de años que ellos no le dieron de descanso a la tierra, 70 años de cautividad en Babilonia. Entonces vemos en este texto todo lo que nos menciona el libro de Levítico, de capítulo 26, nos habla de estas maldiciones, nos enseña entonces que todas estas calamidades, porque realmente son cosas fuertes, cosas terribles que están allí escritas, ¿cierto? Tenían que venir sobre los hijos de Israel por causa de su desobediencia a los mandamientos. Estas fueron las condiciones y consecuencias estipuladas en el contrato entre el Señor y su pueblo, ¿cierto? Fue un contrato, ese pacto es un contrato. Pero el contrato no termina allí. Hay una cláusula que habla de restauración, porque el Señor, hermano, sabía que su pueblo le iba a fallar, pero Él en su misericordia no se iba a olvidar de su pueblo. Y había una cláusula finalmente que después del cumplimiento de todas esas maldiciones y consecuencias, vendría una promesa de restauración. Amén, qué hermoso es el Señor. Esta cláusula es también parte de las promesas del pacto, o sea, finalmente después de todas esas maldiciones hay una promesa, y esa promesa sella, ¿cierto?, ese antiguo pacto y da cumplimiento a un nuevo pacto. Entonces el Señor cumplió su parte, cumplió su bendición sobre la obediencia de Israel, pero también cumplió su palabra, tenía que cumplir su palabra de maldiciones por su desobediencia, pero también cumple su promesa. Amén. Esa promesa de restauración, esa promesa de un nuevo pacto sobre su pueblo. Si el Señor cumplió la primera parte del pacto, ¿quebrantará la última parte de él? ¿Cierto que no? Si el Señor cumplió la bendición y la maldición, ¿no va a cumplir también su promesa de restauración? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos esto y bajo un concepto de la gracia, ¿cierto?, que se ha introducido muy fuertemente, que por supuesto es cierto, la gracia de Dios, por supuesto que estamos en la gracia de Dios, pero no es una gracia que anula los mandamientos de Dios, al contrario,
Esa gracia viene porque es parte de esa promesa, por haber quebrantado sus mandamientos. Hoy día esa paciencia, ese amor, esa misericordia, esa gracia de Dios está con nosotros ahora para que podamos volver a su obediencia, a restaurar ese pacto, ese nuevo pacto. Entonces, vamos a ver que si los hijos de Israel recibieron también estas maldiciones por tener una actitud de desprecio contra los mandamientos de la Torá entregada a Moisés, ¿cómo creemos los que reclamamos las bendiciones de las Escrituras en el nombre de Cristo, del Yeshua, el Mesías, que van a ser bendecidos si siguen con una actitud de desprecio contra los mandamientos? Entonces, fíjese cómo nosotros podemos injustamente querer tomar solamente la bendición, si la Torá que nos promete la bendición también trae una maldición. Y por supuesto que esa depende de la obediencia o la desobediencia. Dice, no hay bendición sin obediencia a los mandamientos. Y el Mesías, Cristo, no vino para liberarnos de la Torá, sino que vino para liberarnos de la maldición de la Torá. Entonces esto es muy importante entender. La Torá no es una maldición. La Torá trae una bendición y una maldición. Y trae promesas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos ciertos versículos y no conocemos la Torá, vamos a estar entendiendo muy mal lo que realmente está diciendo la Escritura. Por eso, les cito, por ejemplo, Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley o de la Torá, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese que la misma Torá establecía que todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Yeshua fue colgado en un madero y se hizo maldito por nosotros. ¿Y qué es lo que llevó en esa cruz? Llevó la muerte, llevó la enfermedad, llevó la maldición, llevó nuestros delitos y pecados, todo lo llevó en su cuerpo en esa cruz, llevó toda esa maldición por nosotros. Fíjense, por eso Cristo nos redimió, nos liberó. ¿De qué? De la maldición de que traía la ley, que traía la Torá. No es que la ley sea una maldición, amén, sino que la ley también trae bendición. Si la ley es abolida, hermanos, no hay bendición tampoco. No hay ni maldición ni bendición. Estamos todos liberados, hagamos lo que queramos, ¿cierto? Y que el impío siga haciendo maldad, total, no va a haber ninguna consecuencia para eso, fíjese. Qué importante, qué legal es todo esto. Entonces, ¿qué sigue también diciendo? La maldición de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece sus mandamientos. Para que el Mesías pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada en la Torá sobre los que son desobedientes, él tenía que tomar nuestra maldición que nos correspondía por causa de nuestra desobediencia. Pero esto no termina allí. Para que la bendición pudiera venir sobre nosotros, era necesario cambiar nuestro corazón para que fuera obediente a los mandamientos. Y así cuando nos arrepentimos de la desobediencia, somos liberados de las maldiciones que trae la Torá y podremos recibir las bendiciones de la Torá por medio de nuestra obediencia que el Mesías ha generado en nuestro interior. Por eso en la carne, hermanos, no podemos guardar la Torá, no podemos guardar los mandamientos, pero en el Espíritu sí podemos hacerlo, porque hemos sido facultados, capacitados, llenos del Espíritu de verdad, del Espíritu de santidad, que sí nos permite poder cumplir sus mandamientos. Amén. Qué hermoso. Y leamos estos últimos versículos. Romanos 1, del 5 al 6 dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Entonces, mire, hermanos, el apóstol Pablo recibió la gracia y el apostolado, ¿cierto? ¿Para qué? Para llevar obediencia de la fe entre los gentiles, o sea, entre los que no eran pueblo. Ahora por su nombre también sean llamados del Señor, sean llamados de Jesucristo. Qué hermoso. También dice Romanos 6 del 17 al 18,
Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Amén. Yeshua nos llama a la obediencia. Y el último, penúltimo versículo, promesa en Ezequiel 36, 26, 27, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta profecía, hermanos, se está cumpliendo hoy que estamos regresando nosotros a la obediencia a su palabra. Amén. Y finalmente, Romanos 16, del 25 al 27. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio, dice Pablo, y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todos, para que obedezcan a la fe. A Dios, al único sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén y amén. Este es el llamado apostólico, ¿cierto? Del apóstol Pablo a regresar. ¿A qué? A la obediencia, incluso a aquellos que no eran pueblo, aquellos gentiles, aquellos, ¿cierto? De todas las gentes, para que obedezcan en fe a Dios, el único sabio, a quien es toda la gloria por medio de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición, de fortaleza, de promesas para nuestra vida, sobre todo, hermanos, que ya hemos visto cómo Yeshua nos libró de la maldición que había por nuestra desobediencia a la Torá, y hoy día, por medio de su Espíritu, estamos volviendo a esa obediencia y a ser parte de todas esas bendiciones y esas promesas para nuestras vidas. Amén. Shabbat Shalom para todos.